Nata Benjamín Brañez Ordóñez, Cuparo Catocañani, Jopaja, provincia de Pacajes, municipio Santiago de Callapa, Hayuk San Creo, La Paz, Marcanos Camasiraki, Hayukama, Radio San Gabriel, Ucan Maimaya, Waquichavina Caps, Apunir, Hayukamaki. Y Lata Benjamín, allá hermano Kamisaki, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias, hermano Isaac, pues un cordial saludo acá. Me llamo Benjamín Brañez Borda, no Ordóñez. Como seguidor del programa, pues un saludo a todos los seguidores de este programa, que todos los días se escucha a nivel departamental y nacional. Pues desearles siempre muchos éxitos en su programa y seguir siempre adelante pensando en nuestro país como en nuestro departamento de La Paz, hermano Isaac. Importante. Girata Benjamín, para empezar, ahora vamos a arrancar el programa. ¿Cuál es el motivo de visita? Bueno, mi visita es por la preocupación por la coyuntura que pasamos, la escasez de gasolina, escasez de diésel, escasez de dólar, después fuentes de trabajo, y ahora que estamos cerca de las elecciones también pensar qué podemos hacer, a qué nos apoyamos. Eso es lo que me preocupa como cualquier ciudadano. Por eso vengo, hermano Isaac, para poder opinar algo, en qué manera podemos solucionar nuestro país, hermano Isaac. Importante. Girata Benjo, ¿usted cómo está viendo en estos últimos días? Y además ya son varios meses desde enero que no hay combustible, en especial diésel para transporte pesado. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué cree, qué piensa que no es que el Ministerio de Hidrocarburos no es una especulación o no son estrategias del gobierno? Dirás algo ¿cómo ves esta situación, Girata Benjo? Realmente es preocupante. Mira que los anteriores gobiernos no se han preocupado, porque una temporada, cuando nuestro querido hermano Evo entró, esa temporada había pues mercado listo para vender. El anterior gobierno dejaron a él para mercado listo para vender a dos países como Brasil y Argentina, pero realmente nuestro querido hermano también estaba en esa temporada, buen precio el gas, podía aprovechar de poder prever a la larga para un proyecto de largo plazo, pero realmente se ha equivocado en eso. Pues quedamos hoy en el día, ya no hay mercado, tampoco hay gas, ni gasolina, ni diésel. Entonces, bueno, son equivocaciones del anterior gobierno. Ahora el actual gobierno ya no tiene esa misma posibilidad de poder explotar. Ahora está comprando del exterior toda la gasolina y diésel, pero hay un problema que yo sabía de muy niño, que en Arica teníamos un puerto para Bolivia, libre. Un pariente mío, cuando yo estuve de niño allá, una tía me dijo, tenemos un puerto ahí, me dijo, pero que nuestros gobiernos de antepasados, estoy hablando hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, no han condicionado el puerto que nos pertenecía, porque en el Tratado de 1904 nos han entregado, y en Antofagasta también 3 kilómetros de costa también nos han entregado para que nos condicionemos, para que por ahí exportemos. Pero los bolivianos no somos realmente... no nos preocupamos de nuestro futuro, de nuestra salida al mar. Suficiente ha sido el Tratado de 1904, ahí se quedó, pero no hemos condicionado. Ahora la periodista chilena, en un programa, Radio Fides, en programa de John Arania, le dijo, allá tienen ustedes un puerto, pero por la mareada que existe, por la olada que existe en el mar, los barcos no pueden anclar en el lugar, por eso no pueden traer diésel a Bolivia, están ahí, dice. Pero el problema es que el gobierno boliviano ya tenía que condicionar, faltando años para que no nos falte el diésel. Ojalá que a la larga pues el actual gobierno también empiece a explotar el que ha conseguido y también buscar otros lugares para poder que no nos falte la gasolina ni el diésel. Estamos preocupados como bolivianos acá, porque todos los días es falta de dólar. Ahora también por los gobiernos anteriores, el mismo Evo Morales debía hacer subir centavo en centavo el dólar, iba a estar ahorita 8 el dólar, no nos faltaba. Hoy en el día pues falta dólar, porque mucha gente, al saber que va a escasear el dólar, han sacado del banco y lo tienen en la casa. Tengo conocimiento, tengo hijo en el exterior y mi hijo me dice, mis amigos lo tienen en su casa, pero el problema es que no está subiendo el dólar, sigue 6.96, y por el miedo
lo tienen guardado en la casa, por eso es uno. Dos, la gasolina igual debía subir centavo en centavo, por lo menos ahorita iba a ser el litro 7 bolivianos, y no nos faltaba, porque he visto en varias provincias contrabando de diésel y gasolina, sacan, compran y venden a más precio más caro. Son errores garrafales de nuestro gobierno también por partes, son errores que ha cometido el anterior gobierno como este gobierno, hermano Isaac. Importante. Y la también, ¿usted qué opina del subvencionamiento, de la subvención a los hidrocarburos? Precisamente es preocupante, eso es el que perjudicó al país. No debía haber subvención, por eso hace un momento dije yo, debía ser subir centavo en centavo. Ahorita el gasolina a nivel internacional está entre 8 y 10. Por lo menos a 8 debemos llegar al combustible. No nos faltaba, no había contrabando. Pues yo voy a provincia Camacho a ese lado, contrabando en camionada sale a este lado. A otros países debe salir igual, porque esa subvención perjudica. Porque si fuéramos a precio internacional, no había tal contrabando, no nos faltaría, todo teníamos. Y también el gobierno también, como antes teníamos, yo que de niño recuerdo, exportábamos a Chile el petróleo, y ahora estamos comprando del otro lado. ¿Dónde estamos? Realmente es preocupante el gobierno socialista que hemos apoyado al Evo Morales, realmente es preocupante. Mucha gente me dice, contra el Evo estás, contra el MAS, y tú manejabas tu bandera del MAS en tu pueblo. Es verdad que yo manejé, cuando empezó, apoyé al Evo Morales para que un campesino como nosotros trabaje por nuestro, porque él conoce más necesidades de nosotros que una persona que no ha vivido en el campo. Entonces yo apoyé, pero lamentablemente nos hemos equivocado, son 14 años que ha ejercido, pero también, hermanos, ahora es el momento de cambiar otro tipo de políticas para poder, no hay otra alternativa para que mejoremos. Inversión capital extranjera. ¿Quién puede ser? Un gobierno liberal, porque cuando es gobierno liberal va a haber inversión de capital extranjera privada, y el privada contrata trabajadores, y eso va a ser hasta el final, hasta jubilarse. Mientras el socialismo para determinado tiempo nomás contrata trabajo, pero no tiene futuro eso, porque se llama consultoría en línea, ese para 6 meses, 1 año máximo, después retira, otra vez el contrato, pero no tiene futuro, no tiene jubilación, no tiene vacaciones, no tiene servicio médico, todas esas cosas había que cambiarle. Entonces un gobierno liberal siempre va a hacer otro tipo de política para que nosotros trabajemos, pero no nos equivocaremos nosotros, también no aprovecharemos de poder festejar como bolivianos somos. Nos gusta bailar, farrear, eso nos olvidaremos para poder mejorar en nuestro país, hermano Isaac. Importante. Benjamín, el próximo año ya son las elecciones presidenciales o elecciones generales en Bolivia. Ahí usted, ¿qué está pensando? Porque en este momento hay una pugna entre arcistas y evistas. Muchos dicen que el señor Evo Morales ya no puede. ¿Por qué ya no puede? ¿Por qué? Porque no dice de manera discontinua, sino la Constitución dice de manera continua. Por tanto, si se postula sería de manera discontinua. Pero el arce sí, porque es continua. Bueno, hay diferentes posiciones ideológicas, pero usted, ¿a quién apoyaría o qué le daría al año para las elecciones generales, presidenciales en Bolivia? Bueno, el problema de pugnas de dos candidatos, supuestos candidatos en este caso, realmente es preocupante. Yo diría, si hemos apoyado a Evo Morales antes, él renunció, no completó su gestión. Si completaba su gestión, descansaba 5 años, regresaba de nuevo, no habría problema. Pero él no cumplió con la gestión, se fue como renunció, entonces no puede ser candidato. Ahora mucha gente dicen que podía ser, tal vez, pero el problema también, él regresando de Argentina debía ser tranquilo. Si quería opinar o ayudar, sugerir al gobierno, que él ha sugerido que el Arce sea presidente, discretamente debe apoyarle a él sus errores del Arce, pero lamentablemente ha ido criticando, opinando con simplemente en su medio de comunicación que existe en Chaparia. Eso perjudicó al gobierno, porque calumniando una y otra cosa, pues eso hace que la población ya no crea ni en el Arce. Entonces, lamentablemente es que uno pensase a quién podemos apoyar. Ahora mucha gente, yo pregunto, Arce, Evo,
la mayoría de la población dice el Arce, si no hubiera otro candidato, ¿no? Pero yo diría otra persona, no Arce ni Evo, porque ya estamos pasando, estamos queriendo llegar como Venezuela, y eso no es dable. ¿Sí? Usted diría así, que en los 14 años ha sido ministro de Economía y Finanzas Públicas el actual presidente del expresidente Evo Morales. Evo Morales no ha podido conocer en los 14 años a este actual presidente de Bolivia. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es que económicamente Bolivia estaba en buenos lugares, por ejemplo, como hace un momento dije, gasolina o el gas estaba en buen precio, había dinero suficiente, pero eso debía administrar. Ahora, lamentablemente el boliviano, voy a sugerir a todo a nivel nacional, a todos, así que tengas 100 doctorados, 1000 doctorados, el boliviano tiene limitaciones. El Arce supuestamente dice que es docente de la universidad, pero ¿a qué nivel? ¿Y ahora dónde está como gobierno? Yo he criticado cuando se ha posicionado, querido hermano Isaac, cuando uno se posiciona, yo fuera Arce, una vez posicionaron el discurso, ¿qué tenía que decir? Por austeridad en mi gestión no se aumenta ni un centavo el sueldo, por austeridad tenía que decir. Eso, entonces las empresas privadas... Así la Central Obrera Boliviana pida. Así pida, por eso, por austeridad se dice. Entonces, todas las empresas privadas nacionales eran congelado todos sus precios, sus mercados, todo congelado. Pero, sin embargo, cada año que aumenta el sueldo, todo producto nacional sube, centavo en centavo. ¿A quién perjudica eso? A los independientes, porque independiente no vive del gobierno, vive de su trabajo. Ahí perjudica, eso es error del actual presidente. Entonces yo siendo presidente tenía que congelar, por austeridad uno congela y el Central Obrera tiene que coadyuvar Central Obrera para eso, para estabilidad mejor. Una vez teniendo, digamos, económicamente mejor, se podía aumentar nomás el sueldo. Son errores del anterior como del actual gobierno. Yo que voy a provincia de Camacho, a ese lado se escucha la radio peruana. ¿Cuánto es el sueldo básico? $150. Equivocado en soles, pero $150. En Bolivia estamos arriba de $300. Entonces, ¿cuál conviene? Al trabajador le conviene, no es que no, pero al emprendedor ya no le conviene. Eso es lo que hay que pensarlo. Primero el gobierno tiene que pensar en el emprendedor, porque el emprendedor da empleo al trabajador, jubilación, médico, vacaciones, todo eso da el emprendedor, mientras el Estado no da eso. Entonces, mucha gente se ha equivocado en elegir, pero ojalá que cambiemos en esto. Ahora, si fuera el Arce, cambiase la política, diferente fuera, pero como socialismo lleva a eso, a ese camino donde vamos a ir al desastre, y eso es preocupante como habitante boliviano, hermano Isaac. ¿Será políticas del gobierno nomás? Por ejemplo, China es un país socialista. China es un país socialista, pero de nombre nomás es socialista. En la práctica es totalmente neoliberal y capitalista. En Bolivia también se puede hacer de la misma manera, no sé si es copiando o no copiando, pero depende de los gobernantes y de las políticas y de sus programas de gobierno. ¿Qué diría usted al respecto? Sí, se puede hacer ese tipo de política, incluso mejorando. ¿Sabe que un gobierno, qué tiene que hacer eso? No ofrecer aumento de sueldo, y el Central Obrera tiene que coadyuvar en este caso. Y nosotros como, también tiene que ver políticamente del gobierno, lo que los gobiernos desde la fundación de la República, no hubo un gobierno visionario de pensar en el agroindustrial, más ha pensado vender minerales, petróleo, gas, nada más. Ahora litio está mirando, pero ¿qué es el agroindustrial? Yo siendo gobierno, llevaría todo 100% los fines de semana a trabajar al campo, y cada habitante entregue un monto de producto, y el gobierno tiene que buscar mercado, cosa que vendiendo mercado al exterior, recibimos divisa, y cada habitante va a tener siquiera 10 o 20 o $100 o $1000, va a tener dependiendo que produzca. Entonces debemos trabajar como habitantes 100% sin descansar. La única alternativa es trabajar y trabajar, nada más. Entonces sería lo máximo, querido hermano Isaac. Importante. Benjo, yo conversé en una oportunidad con un señor, decía, antes en la minería metío, dice él, ¿no? El minero recibía su sueldo de acuerdo a lo que producía, de lo que producía. Después, al cabo de un tiempo, llega la nacionalización de las minas. Pero ahí, con el gobierno, porque el gobierno es dueño, entonces el minero solamente tiene que ingresar de la puerta o del socavón, y no importa, produzca o no produzca, pero igual recibe un monto de salario. Dice, ¿qué opina? ¿Qué opinarías? ¿Está mal? ¿Está bien o no las políticas mineras? O sea, yo te estoy preguntando como un punto de vista simplemente, Benjamín.
Mira, yo soy hijo de minero. Realmente es preocupante cuando es no controlado el trabajador. Se controla una persona cuando quieres ganar, tienes que trabajar doble, triple, y así vas a ganar, vas a tener más dinero. Si no trabajas, ¿por qué se ha de pagar? Por eso yo he objetado, he criticado al Evo Morales, actual expresidente. El sueldo básico era 462 bolivianos cuando él entró, se posicionó. Debía subir a 1.000 bolivianos el sueldo básico. Sueldo básico se llama cuando no sabes hacer nada. Y si quieres ganar 2.000, 3.000, 4.000 arriba, tienes que formarte, capacitarte más y producir más y ganarás nomás, no hay problema. Pero lamentablemente el gobierno con el pedido de Central Obrera seguía aumentando cada año. Entonces eso perjudicó a la economía del pueblo y también cantidad de 600.000 funcionarios, dicen los conocedores, en Bolivia, y los 600.000 funcionarios reciben el sueldo sin hacer nada, y eso perjudica la economía del pueblo también. Estamos perjudicados tremendamente. Con gobiernos así neoliberales, esos 600 tantos mil no tendrían sueldo o salario si no han trabajado. Sí, y incluso si fuera liberal, podríamos reducir a 200.000 máximo, porque tienen que ser, yo conozco, voy alguna vez a alguna oficina, digamos, ministerios, allá están entre cabeza y cabeza sin hacer nada. Entonces tiene que ser una sola persona en cada escritorio, listo, nada más. Benjo, te agradezco por la visita y por participar en el programa. Hay personalidades que están llegando, cuyacas también. Queremos escucharte las últimas palabras para allá, para despedirnos. Bueno, queridos hermanos oyentes, lo que quiero decirles es, pensaremos al próximo año a quién vamos a elegir, cuál es el más conveniente, no el socialismo. Con el socialismo vamos a ir atrás toda la vida, no quisiéramos llegar como Cuba o como Venezuela o como Argentina, que ha ido al abismo. Yo quisiera eso, porque pensaremos el bien. A ver, ojalá que alguien se presente, puede ser un paseño o rureño, quien sea, pero con esa, que tenga visión de mejorar el país. Gracias, hermano Isaac.